Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de comunicaciones orales de la sala 2. Recordaros que tenéis un sitio para hacer las preguntas mientras que los ponentes van haciendo las presentaciones, que es un lápiz azul que hay en medio de las tres pantallitas azules. Y vamos a hacer una discusión después de las 5 primeras presentaciones de 10 minutos y al final de las otras 4 presentaciones habrá una nueva discusión también de otros 10 minutos aproximadamente. Y rogar por favor a las preguntas y las respuestas que sean cortas y concisas para que den tiempo a que haya bastante participación. Muchas gracias. El trabajo se titula El impacto de la retirada de esteroides sobre la histología del injerto versus inmunosupresión estándar. Este trabajo surge bajo la hipótesis de que sabemos que los esteroides constituyen un pilar fundamental en la inmunosupresión actual del trasplante, pero que aumentan la comorbilidad. Por tanto, su retirada podrían disminuir esta comorbilidad, pero como consecuencia ser un factor de riesgo para el desarrollo de DSA y también tener una repercusión sobre la histología y la disfunción inmunológica. El objetivo, por tanto, del estudio es comparar la incidencia de anticuerpos DSA de novo determinado por Luminex Mix y para su especificidad mediante Luminex Single Antigen, así como analizar su impacto en la histología del injerto en pacientes con retirada de esteroides del tercer mes post-trasplante, que serían el grupo 2, versus los pacientes que reciben la triple terapia convencional, que serían el grupo 1, y su impacto sobre las complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Respecto al cronograma del estudio, pues se van a determinar los anticuerpos citotóxicos anti-HLA para poder identificar el desarrollo de DSA a lo largo del estudio, considerando positivos con MFI superior o igual a 500, en la situación basal en el mes 1, 2, 3, 6, 12, 18 y 24 meses post-trasplante, así como también se van a realizar 2 biopsias de protocolo. La primera al mes 3, previa a la randomización al grupo 1, que recibirán tratamiento con esteroides, tacrólimo, mamicofenolato, o al grupo 2, que recibirán tratamiento con tacrólimo, mamicofenolato sin esteroides. Y la segunda biopsia se realizará al final del estudio a los 24 meses. Se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico, controlado y aleatorizado de grupos paralelos. Entre los criterios de inclusión se van a incluir pacientes sin riesgo inmunológico, con un PRA inferior al 25%, que tengan ausencia de DSA en el momento del trasplante, así como que reciban su primer injerto renal, bien de vivo o de cadáver. Pacientes que durante los primeros 3 meses del trasplante estén recibiendo tratamiento con tacrólimo en combinación con micofenolato y esteroides, así como que tengan ausencia de anticuerpos anti-HLA de novo, DSA en el momento de la randomización. Entre los factores de exclusión, aquellos pacientes con un trasplante multiorgánico, retrasplante o que hayan presentado episodios de rechazo previo severo, esto es, igual o superior a 1A según la clasificación de Banff, previa a la randomización o en el momento de la biopsia de protocolo. También se van a excluir pacientes que presenten una glomerulonefritis recurrente o de novo, así como aquellos que precisen de otros fármacos inmunosupresores diferentes a los del ensayo clínico en cuestión. Se reclutaron un total de 230 pacientes. De ellos fueron excluidos 125 pacientes previa a la randomización, principalmente por fallo de screening, siendo finalmente randomizados 105 pacientes. De estos 105 pacientes, en el grupo 1, 52, que finalizan el estudio 39, y en el grupo 2, 53, que finalizan el estudio 36. Respecto a las características clínicas y demográficas de los pacientes, no vemos ninguna diferencia en ambos grupos estadísticamente significativa. Lo único que apreciamos fue, aunque no fue estadísticamente significativo, un mayor porcentaje en el grupo B, en el grupo 1, de pacientes que presentan poliquistosis pacto-renal como enfermedad de base, así como un nivel de hemoglobina glicosilada en el grupo 1, pero tampoco tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa.
En esta tabla se representan los scores de inflamación y cronicidad basal que presentaban los pacientes de la biopsia de protocolo de los 3 meses. De ellos, 51 pacientes no presentaron inflamación y 54 presentaban inflamación subclínica. En este grupo de inflamación subclínica se incluye aquellos pacientes con borderline o inflamación leve intersticial sin tubulitis. Los pacientes con inflamación subclínica tenían mayores scores de capilaritis peritubular, inflamación intersticial, tubulitis, FIAT y cronicidad. He de destacar que los pacientes con inflamación subclínica tenían mayor número de incompatibilidad HLA. Durante los 24 meses de seguimiento, considerando positivo un índice de fluorescencia media igual o superior a 500, ningún paciente desarrolló DSA durante estos 24 meses post-trasplante. La incidencia de anticuerpos anti-HLA no donante específicos fue similar también en ambos grupos de tratamiento, 3,2 en el grupo 1 versus 3,4 en el grupo 2. Durante el seguimiento tampoco hubo diferencia en cuanto a la incidencia de rechazo agudo en ambos grupos de tratamiento. El número total de rechazos fue de 24, siendo 20 subclínicos y 4 clínicos. Respecto a los datos clínicos y analíticos a los 24 meses de seguimiento, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de diabetes post-trasplante en ambos grupos. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada sí fue significativamente más baja en el grupo 2 que en el grupo 1 a los 24 meses. También se observó que en el grupo 2 tenían una presión arterial sistólica más baja que los pacientes del grupo 1. Y no se observaron otras diferencias en ambos grupos, incluyendo parámetros metabólicos y cardiovasculares como el perfil lipídico, la proteinuria, el índice de masa corporal, función renal, nivel de valla de tacrolimus, a los 24 meses de seguimiento. En esta diapositiva se representa la evolución de los scores de cronicidad desde los 3 meses a los 24 meses de seguimiento en ambos grupos de tratamiento, de aquellos pacientes que presentaron inflamación subclínica en la biopsia del mes 3. Globalmente se objetiva que en ambos grupos aumenta la cronicidad, aunque más en el grupo 2. Sin embargo, no se observa diferencia estadísticamente significativa. Pero si excluimos del grupo de inflamación subclínica a aquellos que presentaban inflamación intersticial leve sin tubulitis y mantenemos a los pacientes que presentaban borderline, encontramos que aumenta la cronicidad también en ambos grupos de tratamiento, pero en este caso sí que se encuentra significación estadística en el grupo sin esteroides, no así en el grupo con esteroides. Concluyendo y finalizando, podemos decir que la retirada de esteroides no incrementa el riesgo de desarrollo de DSA ni la tasa de rechazo, al menos durante los 2 primeros años. La retirada de esteroides mejora el perfil cardiovascular y metabólico, pero el precio a pagar podría ser un aumento de la cronicidad, especialmente en aquellos pacientes que presentaron inflamación subclínica, borderline o inflamación intersticial leve sin tubulitis al tercer mes post-trasplante. María José Reguera Carmona. Soy nefróloga en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife y vengo a presentarles un trabajo titulado Perfil epidemiológico y clínico de pacientes trasplantados renales con carcinoma de piel no melanocítico. Este es el esquema que vamos a seguir a lo largo de la presentación y a modo de introducción recordar que el cáncer cutáneo es la neoplasia más prevalente en población trasplantada renal. Los carcinomas cutáneos se diferencian en 2 grandes grupos, los no melanocíticos que representan el 90%, mientras que el 10% restante corresponden a un grupo que engloba el melanoma, el sarcoma de Kaposi y otros menos frecuentes como el carcinoma de células de Merkel, los síndromes linfoproliferativos, entre otros. Los carcinomas cutáneos no melanocíticos son los tumores más frecuentes en pacientes trasplantados. Aparecen en edades tempranas y con mayor incidencia de tumores múltiples. En esta diapositiva les muestro de forma gráfica los diferentes carcinomas cutáneos no melanocíticos que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica diaria. El primero de ellos es el carcinoma vasocelular. Aparece con mayor frecuencia en población general, sobre todo en áreas foliculares y zonas fotoexpuestas. Se caracteriza por presentar un crecimiento lento y es rara la aparición de metástasis. En segundo lugar, estaría el carcinoma escamoso o epidermoide, que es muy típico de población trasplantada. Aparece en áreas fotoexpuestas y en mucosas asociados a oncovirus y presenta un comportamiento más agresivo y con un crecimiento más rápido. Este sí que presenta mayor riesgo de metástasis a distancia. Por último,
La queratosis actínica se trata de lesiones precursoras de carcinoma epidermoide, aparece en áreas expuestas a radiación ultravioleta, presentando un bajo riesgo de progresión a carcinoma epidermoide invasivo. La incidencia de los carcinomas cutáneos aumenta con el tiempo de trasplante. Se ha visto que en torno al 5% aparece a los 2 años del trasplante, en torno a un 10 o un 27% a los 10 años del trasplante, y esta incidencia se duplica a los 20 años del trasplante con un porcentaje en torno a un 40 o un 60%. Respecto a los factores de riesgo para aparición de carcinoma cutáneo, existen 3 grandes grupos que deberíamos saber identificar, sobre todo porque ellos nos va a determinar poder actuar sobre ellos o no. El primer grupo son los factores de riesgo no modificables, son demográficos y entre ellos se engloban la edad, el sexo y el fototipo de Fitzpatrick. Este último es una escala que se utiliza para clasificar la piel en función de su tolerancia a la radiación ultravioleta. De esta forma, los fototipos bajos, que son personas rubias, pelirrojas, con alto riesgo de quemaduras solares, presentan un factor de riesgo independiente para el desarrollo de carcinomas cutáneos. El otro grupo de factores de riesgo son los predisponentes, es decir, la historia de cáncer cutáneo pretrasplante, el órgano trasplantado, de tal forma que aquellos órganos localizados a nivel torácico presentan mayor riesgo de carcinomas cutáneos y también la radiación solar acumulada. Por último, el grupo de factores de riesgo modificables y sobre los que podremos actuar sería la fotoexposición, el estatus inmunosupresor, considerado como la duración y la intensidad de la inmunosupresión versus el tipo de inmunosupresión empleada y la presencia de oncovirus. Así, nuestro objetivo fue determinar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes trasplantados renales con carcinoma de piel no melanocítico. Para ello, hemos realizado un estudio descriptivo y observacional de 291 pacientes trasplantados renales en seguimiento en la consulta de nuestro centro desde el año 2004 al año 2019. En nuestra muestra, 203 pacientes son varones y 88 mujeres, con una edad comprendida entre los 24 y 80 años. Y de ellos hemos analizado diferentes variables, principalmente epidemiológicas, clínicas y relacionadas con el trasplante renal. En cuanto a los resultados, tenemos que 51 pacientes desarrollaron tumores cutáneos. Esto corresponde al 17,5% del total de pacientes trasplantados que hemos seguido en nuestro estudio. 82 casos se han presentado en varones y 10 casos en mujeres, con una tasa de incidencia de 3,5 nuevos casos por cada 100 años paciente. Cuando analizamos el tipo de tumor cutáneo presente en nuestro estudio, la gran mayoría de los tumores cutáneos que aparecen son tumores cutáneos no melanocíticos, pero a diferencia de los estudios publicados y de lo comentado en la introducción, en nuestra serie la gran mayoría de tumores cutáneos no melanocíticos fueron vasocelulares, seguido de escamoso y de queratosis actínica. Seguidamente, el carcinoma epitelial de Bowen se encontró en 3 pacientes, el carcinoma intraepidérmico en un paciente, histiocytoma en un paciente, melanoma en un paciente y sarcoma de Kaposi también en un paciente. Cuando analizamos el desarrollo del tumor de piel en función del tiempo de trasplante, los resultados coinciden con lo publicado, es decir, la incidencia de tumores aumenta a medida que pasa el tiempo de trasplante. Así, a los 5 años, el 8,2% de los pacientes ha desarrollado un tumor de piel. A los 10 años, el 19,6% de los pacientes desarrolla algún tumor de piel y a los 15 años esta incidencia aumenta, en torno a un 29% de los pacientes desarrolla un tumor cutáneo. Cuando analizamos la presencia de carcinomas cutáneos en función del sexo, hemos observado que los hombres desarrollan más tumor de piel que las mujeres, con una tasa de incidencia de 3,4 veces superior en hombres que en mujeres. Estos resultados también se observan a medida que aumenta el tiempo de trasplante, siendo la incidencia mayor en hombres que en mujeres. Cuando analizamos la presencia de carcinoma cutáneo no melanocítico en función de la edad, observamos que la aparición de tumores cutáneos aumenta a medida que aumenta la edad del paciente. Esto lo hemos observado en nuestro estudio, dividiendo las diferentes franjas horarias, de tal forma que en pacientes menores de 33 años, la incidencia de tumores cutáneos a los 5 años del trasplante es prácticamente nula,
mientras que esta incidencia aumenta a medida que aumenta la edad y también que aumenta el tiempo de trasplante, tal y como se representa en la tabla y en el gráfico adjunto. Esto también lo reflejaba Webb en su trabajo en 1997, en el que reflejaba que el 50% de los pacientes trasplantados después de los 60 años desarrollará algún carcinoma cutáneo. Cuando analizamos el tiempo libre de enfermedad para un segundo tumor, observamos que la tasa de recidiva fue muy elevada, viéndose que antes del cuarto año tras el primer tumor, un 42% de estos pacientes presentaron una recidiva. Por tanto, concluimos que la incidencia de tumores cutáneos en pacientes trasplantados es alta, siendo necesario buscar estrategias enfocadas tanto a la prevención primaria como secundaria de los pacientes con riesgo de desarrollar carcinomas cutáneos no melanocíticos. Para ello es fundamental la coordinación de los servicios de dermatología y de nefrología con modelos asistenciales específicos que nos permitan llevar a cabo consultas especializadas, la realización de screening frecuentes, educación del paciente y tratamiento multidisciplinar, con el objetivo de disminuir la incidencia de este tipo de tumores y en los casos en que haya aparecido carcinoma cutáneo, disminuir la progresión de los mismos y la recidiva. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Mónica Pérez Mir, de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Hoy vengo a contaros el uso de inhibidores del mTOR en pacientes añosos, nuestra experiencia como manera de individualizar la inmunosupresión. Como todos sabéis, el uso de inhibidores del mTOR en combinación con anticalcina urínicos es una alternativa eficaz y segura en la inmunosupresión post-trasplante, y hay mucha evidencia científica publicada hasta el momento. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos se ha planteado si esta es también una buena opción en determinados colectivos más complejos, como por ejemplo este trabajo de Ferreira plantea su uso en receptores de donantes de criterios expandidos, y si bien encuentra ventajas en cuanto a la incidencia de infección por citomegalovirus, también detecta un aumento de riesgo de pérdida del injerto, de rechazo y de muerte en el grupo de pacientes tratados con inhibidores del mTOR. Por este motivo, nos planteamos evaluar nuestra experiencia en grupos especiales como los pacientes añosos o los receptores de donantes con criterios expandidos. Hemos revisado los datos de 254 trasplantes renales realizados en nuestro centro entre enero de 2016 y diciembre de 2018. Tenéis los datos generales. De estos datos me gustaría destacar una media de edad de 60 años, un predominio de sexo masculino y un predominio de los donantes de cadáver en muerte encefálica. En cuanto a la inmunosupresión, predomina la inducción con basiliximab frente a timoglobulina y el uso de micofenolato en un 81% de los casos, ya que hasta ese momento esa era nuestra pauta estándar. El porcentaje de rechazo fue de un 10% aproximadamente y la función renal fue muy buena, con una creatinina a los 3 años de 1,3 mg/dl de media. Si comparamos de manera global los pacientes que recibieron micofenolato y los que recibieron inhibidores del mTOR, encontramos solo diferencias en los índices de masa corporal, que son más bajos en inhibidores del mTOR, ya que descartamos para ese tratamiento los pacientes con obesidad importante, y la proporción de pacientes que recibieron profilaxis para citomegalovirus, de acuerdo con nuestros protocolos asistenciales. Hay que destacar que a pesar de los niveles más bajos de tacrolimus en el grupo de inhibidores del mTOR, aún nos quedamos cortos en la minimización de dosis según lo que recomienda el estudio Transform, por lo que probablemente nos estamos perdiendo parte de las ventajas que pueden aportar los inhibidores del mTOR. Si realizamos la misma comparación en pacientes de 60 años o más, vemos que de nuevo solo se encuentran diferencias en el IMC de ambos grupos. Como podéis ver, la edad del donante ronda los 68 años en el grupo de micofenolato y los 65 en el de inhibidores del mTOR. La edad de los receptores ronda los 68 años en ambos grupos y el tipo de trasplante mayoritario es el trasplante de donante cadáver en muerte encefálica.
En cuanto a la función renal, vemos que en ambos grupos se consigue una función renal peor que en la globalidad de pacientes con creatininas alrededor de 1,7 y 1,8, que a pesar de eso sigue siendo una muy buena función renal. Se mantienen las bajas tasas de rechazo, de pérdida del injerto y de retirada del fármaco. Aunque estas tasas parecen ligeramente superiores en inhibidores del mTOR, hay que tener en cuenta la N pequeña, que es de unos 21 pacientes que han llegado al final del seguimiento hasta el momento. Por otro lado, como se esperaba, el porcentaje de infecciones por citomegalovirus, a pesar de que la mayoría de pacientes con micofenolato reciben profilaxis, sigue siendo menor en el grupo de inhibidores del mTOR, que es más o menos la mitad. Hemos planteado este mismo análisis en los pacientes receptores de donantes con criterios expandidos, es decir, donantes que tienen más de 60 años o que tienen más de 50 años con hipertensión, creatininas de 1,5 o más o muerte por accidente cerebrovascular. En cuanto a las características generales, de nuevo, no se aprecian diferencias remarcables entre los dos grupos y son muy similares a las de la globalidad. Si bien la función renal parece un poco peor en inhibidores del mTOR al mes y al año, vemos que a los 3 años las creatininas son prácticamente iguales, alrededor de 1,7, y tampoco se ven diferencias en el rechazo, que es alrededor de un 10%, en la pérdida del injerto, que es aproximadamente un 7%, y donde predominan las pérdidas de injerto precoz, ni en la retirada del fármaco, que es de un 15%, y que en la mayoría de casos es por causas infecciosas o por fragilidad de los pacientes. Nuevamente, la proporción de pacientes con infección por citomegalovirus es claramente menor en el grupo tratado con inhibidores del mTOR. Como conclusiones, podemos comentar que, con las limitaciones que implica el limitado número de pacientes y el moderado tiempo de seguimiento, podemos considerar que, según nuestros resultados, los inhibidores del mTOR son una buena opción como inmunosupresión en estos grupos, manteniendo una correcta función renal y sin presentar mayores complicaciones que la terapia estándar con micofenolato. Además, presentan conocidos beneficios como la menor incidencia de infecciones por citomegalovirus. Estos resultados nos han animado a continuar y ampliar el uso de inhibidores del mTOR hasta más allá de un tercio de nuestros pacientes y esperamos poder continuar con el análisis y aportar más datos y un seguimiento más prolongado en los próximos meses. Muchas gracias a todos. Buenos días. Agradecemos a la Sociedad Española de Trasplantes la posibilidad de hacer este trabajo y su presentación en forma oral. Lleva por título ¿Puede la máquina de perfusión renal prevenir el daño causado por una isquemia fría prolongada en riñones con criterio expandido en muerte cerebral? Es un trabajo realizado en conjunto en la sección de donación y coordinación de trasplantes, la unidad de trasplante renal y el servicio de urología del Hospital Clínico de Barcelona. Conocemos muy bien que el incremento en el tiempo de isquemia fría juega un papel en el deterioro del injerto, en especial en aquellos donantes con criterio expandido. En muchas ocasiones, sin embargo, diversos problemas logísticos o problemas particulares del receptor pueden prolongar el tiempo de isquemia y se ha descrito entonces que el uso de la máquina de perfusión renal hipotérmica puede optimizar la viabilidad renal en donantes con criterio expandido, ya que muestra una reducción del retraso en la función del injerto, una mejora en la función renal y una mejora en la sobrevida del injerto post-trasplante. El objetivo entonces de nuestro estudio fue comparar la viabilidad y la evolución post-trasplante de riñones procedentes de donante con criterio expandido fallecido en muerte cerebral según la estrategia de preservación entre preservado en frío versus preservado en la máquina hipotérmica. Evaluar entonces el impacto de un tiempo de isquemia fría prolongada, ya que el riñón preservado en la máquina siempre lo implantamos posterior al trasplante contralateral preservado en frío, y ambos riñones del estudio comparativo procedían siempre del mismo donante. El material y métodos fue un estudio descriptivo pareado de la viabilidad de riñones trasplantados procedentes de donantes con criterio expandido en el periodo 2004-2014. Eran donantes con muerte encefálica generados, extraídos y trasplantados ambos riñones en nuestro centro, con donantes con edad mayor de 60 años o edad menor de 60 pero con factor de riesgo cardiovascular. A todos los donantes se les realizó biopsia renal preimplante. Si ambos riñones eran viables y sin anomalía vascular, por valoración del urólogo, uno iba a perfusión en frío y otro se colocaba en la máquina. La asignación del receptor, el primer receptor que llegaba al hospital y que por logística se podía trasplantar, antes se utilizaba el riñón de perfusión en frío y el segundo receptor se utilizaba el riñón preservado en la máquina.
Los criterios de aceptación, una vez que se habían extraído y valorado por el urólogo en forma macroscópica, era la biopsia con un score menor de 4 y en aquellos que iban a máquina, aquellos que tenían un índice de resistencia final menor o igual a 0.5. Como variables del estudio utilizamos el número de trasplantes, las horas de isquemia fría, el retraso en la función del injerto, los días de hospitalización, número de diálisis post-trasplante y la creatinina al alta y a los 12 meses. Como veis en la figura, de 143 donantes que evaluamos que cumplieran los requisitos generados en nuestro centro, 44 se debieron excluir porque bien alguno de los riñones no se trasplantaba, teníamos que intercambiarlo, se enviaba para un PATI o bien porque para el aspecto macroscópico inicial alguno no era válido o ambos no fueron válidos. Finalmente tuvimos 99 donantes que se aceptaron y 99 riñones se colocaron en preservación en frío y 99 en máquina, y después de los resultados de la biopsia y de la valoración por la máquina, 81% de los preservados en frío se trasplantaron y 78 de los preservados en máquina también, sin ninguna diferencia significativa entre ese resultado de los trasplantes. Cuando miramos las características de la población, obviamente son donantes pareados, entonces son iguales para ambos grupos de preservación. La edad del donante era de 63.7 años. Curioso que un 33% eran donantes menores de 60 años. La creatinina era adecuada, de 0,94, la principal causa de muerte era por hemorragia cerebrovascular y los antecedentes, un 57% tenían hipertensión arterial y solo un 15% diabetes. El Kidney Donor Profile Index de estos tipos de donantes fue de 88, más o menos 17. Cuando hacemos una curva de riesgo que nos permite evaluar en función de la progresión del tiempo de isquemia fría en la parte inferior y el riesgo acumulado, vemos que a partir de las 10 horas empieza a haber riesgo de retraso en la función del injerto en los preservados en frío. Un poco más tarde aparece en los preservados en máquina y por encima de 15 horas ya vemos cómo ambas curvas de riesgo de retraso en la función del injerto se igualan. Y por tanto, esto nos permitió crear unos 3 intervalos para analizar el riesgo en la función del retraso en la función del injerto, y vemos cómo el DGF incrementa a medida que va pasando el tiempo, lo cual es significativo, siendo de un 30% por encima de 15 horas, y según la estrategia de preservación no hay diferencia, incluso por encima de 15 horas, donde está el mayor grupo de riñones preservados en máquina, es ligeramente mayor, pero sin ser estadísticamente significativo respecto a la preservación en frío. Los objetivos del estudio los separamos entonces entre aquellos riñones que hicieron retraso en la función del injerto o DGF y los que no la hicieron. En aquellos que lo hicieron, vemos cómo en los riñones que se preservaron en máquina, los valores de creatinina al alta y eran mucho mayores, siendo significativos con respecto a los riñones preservados en frío, y la creatinina a los 12 meses, sin embargo, se igualaba y el número de diálisis y la hospitalización eran prácticamente iguales, con una diferencia de horas muy poca en el tiempo de isquemia fría entre uno y otro. Sin embargo, en aquellos que no hicieron DGF, es curioso que a pesar de una diferencia significativa de horas, fijaos que hay 6 horas de diferencia del tiempo de isquemia fría, los resultados son exactamente iguales entre el tiempo de hospitalización, creatinina al alta a los 12 meses entre ambos tipos de preservación. Por lo tanto, podemos concluir que un tiempo de isquemia prolongado aumenta un riesgo de retraso en la función del injerto independiente del tipo de preservación. El tiempo de isquemia fría ideal para nuestro grupo fue menor o igual a 15 horas y comparativamente entre ambas estrategias de preservación, a diferencia de lo reportado, no evidenciamos diferencia en el retraso en la función del injerto y el número de diálisis entre los preservados en frío versus la máquina, que bien pudiera deberse al diseño del estudio, que todos tenían mayor tiempo de isquemia fría, los de la máquina. En los riñones con tiempo de isquemia fría menor o igual a 15 horas, parece haber una tendencia a reducir el retraso en la función del injerto con la máquina, pero ambas estrategias de preservación son similares en términos de días de hospitalización y funcional alta. Con un tiempo de isquemia fría mayor de 15 horas, hay aumento del riesgo de fallo del injerto en ambas estrategias, y los riñones que presentan retraso en la función del injerto, los valores de creatinina al alta son mayores en la máquina que
que en frío, pero a largo plazo evolucionan de forma similar. Sin embargo, en aquellos que no hicieron retraso en la función del injerto, la máquina muestra similar días de hospitalización y evolución al alta y al año que la perfusión en frío, a pesar de tiempos significativamente más prolongados de isquemia fría. Podemos decir entonces que en el donante con criterio expandido es ideal realizar el trasplante con un tiempo de isquemia fría menor de 15 horas. Dentro de ese lapso de tiempo la máquina podría reducir el DGF cuando ambos riñones se implantan de forma secuencial. La máquina no se debe emplear de ninguna forma sin justificación para prolongar el tiempo de isquemia fría más allá de 15 horas porque el riesgo del DGF no se reduce con todo lo que ello implica el injerto. Y por último, en el donante con criterio expandido, cuando por logística del receptor o gestión del área quirúrgica el tiempo de isquemia fría se vaya a prolongar, la máquina iguala resultados a injertos trasplantados con menor tiempo de isquemia. Muchas gracias por la atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Betty Chamú. En la mañana de hoy hablaremos sobre el metabolismo del tacrolimus y su relación con la progresión de la fibrosis intersticial y atrofia tubular en pacientes trasplantados renales de bajo riesgo inmunológico. Como sabemos, el trasplante renal es el mejor tratamiento para la enfermedad renal terminal, ya que se asocia con una mejor supervivencia del paciente a largo plazo y una mayor calidad de vida a un menor costo que las técnicas de diálisis. En la mayoría de las unidades de trasplante renal, la inmunosupresión de mantenimiento se basa en la combinación de tacrolimus, micofenolato de mofetilo y corticoides en dosis baja. Sin embargo, una importante limitación a esta estrategia es que el tacrolimus es un fármaco con una ventana terapéutica estrecha y los niveles óptimos en sangre no están claramente definidos. Por una parte, la infraexposición conllevaría el desarrollo de rechazo, tanto clínico como subclínico, así como el desarrollo de anticuerpos HLA de nuevo. Mientras que una sobreexposición podría estar relacionada con el desarrollo de infecciones, neoplasias y también de nefrotoxicidad. Además, el tacrolimus presenta una elevada variabilidad intrapaciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden existir fluctuaciones en sangre de los niveles de tacrolimus en una persona a pesar que no exista modificación de su dosis durante un tiempo determinado. Esta elevada variabilidad puede darse por diferentes factores, como pueden ser interacciones farmacológicas, interacciones alimentarias, factores genéticos, patología propia del paciente como patología gastrointestinal, un intestino corto, también una mala adherencia terapéutica o inclusive el tipo de formulación de tacrolimus que esté tomando el paciente. Para analizar esta compleja relación entre la exposición de tacrolimus y los resultados clínicos se pueden emplear diferentes parámetros de monitorización y de metabolismo del tacrolimus. De monitorización como la determinación de los niveles de tacrolimus y de metabolismo como pueden ser la determinación de la concentración dosis de tacrolimus, el tiempo en rango terapéutico o el coeficiente de variabilidad intrapaciente de tacrolimus. Nuestro objetivo fue, por una parte, evaluar los cambios histológicos crónicos producto de esta elevada variabilidad intrapaciente que produce el tacrolimus y además determinar cuál sería la mejor herramienta para predecir esa variabilidad. Para esto tomamos en consideración una cohorte de 85 pacientes de bajo riesgo inmunológico, de los cuales teníamos biopsias pareadas y en las cuales lo que observamos fue la progresión de IFTA, la cual fue definida como la diferencia de la fibrosis intersticial más atrofia tubular con un score mayor de 1. Y lo que hicimos fue determinar los parámetros de monitorización y de metabolismo de tacrolimus, como fueron los niveles de tacro, el coeficiente de variabilidad intrapaciente de tacro, el tiempo en rango terapéutico y también la concentración dosis de tacrolimus. En cuanto a los resultados de forma general de nuestra cohorte, tuvimos que el 49% de los casos el tipo de donante era muerte encefálica, la edad del donante, así como la edad del receptor, fue más o menos similar, 52 más menos 15 años en el caso del donante y 53 más menos 13 años en el caso del receptor. En el 89% de los casos correspondía a un primer trasplante. La inducción en un 61% de los casos se realizó con basilizumab. Presentaron retraso en la función del injerto 5 pacientes. Y en cuanto a infecciones, por ejemplo, presentaron viremia 10 pacientes por CMV y enfermedad por CMV 4 pacientes.
Al comparar las biopsias, tuvimos que la función renal se mantiene estable, como podemos observar. En cuanto a la dosis de tacrolimus, así como los niveles de tacrolimus fueron menores en la segunda biopsia, el coeficiente de variabilidad de tacrolimus fue también menor para la segunda biopsia y el tiempo de rango terapéutico mayor. Y en cuanto a la concentración de dosis de tacrolimus, como podemos observar, fue discretamente mayor en la segunda biopsia, pero esto no fue estadísticamente significativo. En cuanto a los pacientes que progresaron versus los que no progresaron, observamos progresión en 35 pacientes, que corresponde al 41% de nuestra cohorte. Como podemos observar en esta tabla de las variables clínicas, ninguna se asoció con progresión de IFTA, mientras que de las variables de monitorización terapéutica y metabolismo de tacrolimus, tan solo la media concentración dosis de tacrolimus baja se asoció con progresión de IFTA. El resto de variables, como los niveles de tacrolimus, el coeficiente de variabilidad, el tiempo en rango terapéutico, ninguno de ellos presentó asociación con progresión de IFTA. En cuanto a las variables histológicas, de todas ellas analizadas, como podemos observar, tan solo la puntuación CI+CT, tanto en la primera como en la segunda biopsia, se asocian con progresión de IFTA. El resto de variables no presenta asociación con progresión a IFTA. Como conclusión podemos decir entonces que en pacientes con niveles de tacrolimus en rango terapéutico, la progresión de la fibrosis intersticial y atrofia tubular se asocia con una concentración dosis baja de tacrolimus, es decir, son pacientes metabolizadores rápidos. Además de esto podemos decir que la nefrotoxicidad podría entonces contribuir con la progresión de la fibrosis. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas, tenemos muy poco tiempo. Y creo que no ha entrado ninguna, tengo problemas con el correo, pero creo que no ha entrado ninguna pregunta, así que nosotros sí que tenemos preguntas para haceros. Yo voy a empezar por Juana, que coincido mucho con ella en este trabajo. Mira, a mí me sigue preocupando, tú has dicho que hay que pagar un peaje por suspender los corticoides y la verdad que preocupa ese grupo de pacientes que a pesar de ser de bajo riesgo inmunológico tiene inflamación subclínica al tercer mes y además mayor progresión a cronicidad, ¿no? Entonces, según esto, ¿tú crees que habría que hacer biopsia antes de suspender los corticoides en todos los pacientes o qué piensas de esto? Pues lo que pienso es que sí, por supuesto. Los pacientes que seleccionamos son pacientes, como bien dice, de bajo riesgo inmunológico, primer trasplante, con un PRA bajo, sin DSA previo, pero vemos que muchos de ellos presentan, hasta la mitad presentan inflamación subclínica a los 3 meses post trasplante. Entonces hay que hacer una biopsia, vamos, yo lo diría que al 100% de todos los pacientes antes de retirar los esteroides. En aquellos pacientes que se presente inflamación subclínica en la biopsia antes de la retirada de esteroides, pues recomendaríamos no retirarlos, porque, aunque sean de bajo riesgo inmunológico, porque se ve que los índices de cronicidad aumentan con respecto a los pacientes del grupo 1. Y luego pues también tendríamos que tener en cuenta las incompatibilidades, que se ha hecho su análisis después de este trabajo, y se ha visto que hasta el 68% de los pacientes que presentan inflamación subclínica en la biopsia de los 3 meses tenían más de 6 incompatibilidades HLA. Es decir, que también aquellos pacientes que tengan bajo riesgo inmunológico y presenten además más de 6 incompatibilidades HLA, pues en estos pacientes hacer mayor hincapié en plantearse muchas dudas para retirar los esteroides. Muy bien, de acuerdo totalmente. Muy bien. Hay una pregunta para la presentación de María José Reguera que hace Carlos Jiménez. Pregunta, ¿qué nos puedes comentar de la profilaxis con vitaminas, nicotinamida en pacientes de riesgo? La verdad que respecto a la profilaxis sí que no sabría decirles nada porque eso sí que no lo hemos valorado nosotros en nuestro estudio, la verdad. María José, yo te quería preguntar, A ver, dígame. ¿vosotros hacéis seguimiento protocolizado por dermatología de los trasplantes o como tenéis algún protocolo específico o esperáis a que el nefrólogo la consulta mande al dermatólogo cuando hay una lesión?
Efectivamente, inicialmente lo que se ha hecho históricamente es desde que se detecta alguna lesión sospechosa se deriva al dermatólogo, pero ante la incidencia que estamos teniendo y que están descritas los estudios, sí que se está llevando a cabo un manejo bidireccional entre la dermatología en nuestro hospital y el servicio de nefrología, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que tienen mayor riesgo de desarrollar carcinomas cutáneos. Muchas gracias. Y a Mónica quería yo preguntarle, porque has hablado del CMV, pero no hemos visto aparecer BK por ningún sitio, me parece, si no me he perdido yo en la presentación. ¿Tienes el micro bloqueado, Mónica? Sí, tienes razón. La verdad es que también lo tendríamos que mirar, pero en nuestro hospital por protocolo no determinábamos BK si no era en casos que tuviésemos sospecha clínica, y en esos años, en todos estos pacientes que seguimos, no teníamos determinación de suficientes pacientes como para extraer ninguna conclusión. Ahora sí que nos estamos planteando hacer algún seguimiento, mirar BK de manera más protocolizada de vez en cuando, y espero que en el próximo seguimiento podamos tener también alguna determinación de ello y alguna conclusión. Vale, gracias. Muy bien. Hay una pregunta retrospectiva de Carlos Jiménez que decía para Juana que quizás la biopsia mejora a los 6 meses después de retirar los esteroides. Pero bueno, como hay poco tiempo y ya hemos pasado la discusión, yo quería preguntarle a David Paredes. Me llama la atención que el score de las biopsias para implantes es menor a 4, ¿no? Me parece haber recordar. Sí, para aceptación. Igual o menor a 4. Si es menor a 4, son unos riñones relativamente excelentes, ¿no? Para ser de criterio expandido. Puede que con riñones con un score superior, no sé en Cataluña hasta dónde consideráis alto un riñón. En Andalucía es por debajo de 7 este score. Puede ser que con un score entre 4 y 6 sí que puede haber diferencias entre la máquina de perfusión y la preservación en frío. Es un punto interesante. Lo que pasa es que el score que nosotros utilizamos en el hospital no es el score de la Sociedad Española de Nefrología, que son con hasta 9 puntos. Entonces, si igualáramos los niveles de score, el valor nuestro vendría a ser en el valor como lo que utilizáis en Andalucía, alrededor de 7. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Pero yo creo que el punto más radica en que siempre hemos pensado que la máquina, y nosotros hemos sido unos convencidos que la máquina nos permitiría un cierto tiempo con seguridad de expandirle el tiempo de isquemia fría, y ahora lo estamos reconsiderando porque a veces por la parte logística de organización del hospital nos hacía tener que implantar esos riñones de la máquina con más tranquilidad. Pero viendo que realmente no lo logramos reducir en muerte encefálica, pues preferimos intentar ahora tratar de reducir el tiempo de isquemia fría. Otra cosa será en el donante, en asistolia, que yo creo que quizá tenga un mayor impacto o se vea más eficaz la máquina que en la muerte cerebral. Muy bien. Y una pregunta de orden práctico. Durante el tiempo de uso de la máquina, ¿quién se hace cargo de que la máquina tenga una alarma? Hemos discutido esto en mi hospital. Si se le toca al urólogo, al coordinador, al nefrólogo. Yo soy coordinador del grupo de coordinación y estamos nosotros pendientes. Lo tenemos junto con el grupo de enfermería del área y siempre hay una persona allí, y también hay una conexión con las nuevas máquinas a larga distancia que nos permite hacer un control telemático. Es cierto que eso es un punto en contra, pero pues yo creo que permite bien organizado y estructurado entre todos. Yo creo que puede ser útil. Ya su desplazamiento a otros hospitales es más complejo. Gracias. Gracias, David. Bueno, y para terminar ya la sesión de preguntas a Betty. Betty, ¿tienes bloqueado el micro? Mira, me ha gustado mucho el trabajo vuestro. Quería preguntarte, ¿habéis visto cambios en la ratio de concentración y dosis según la presentación de tacrolimus, según ProGraph, EMBARS, ProGraph? Justamente este grupo de pacientes son solamente con Advagraph. Entonces, no quisimos mezclar, porque son solo 85 pacientes, obviamente podrían haber entrado muchos más pacientes, pero no quisimos experimentar tanto sino valorar primero cómo se comportaban con el Advagraph. Entonces, la idea luego será valorar cómo es con el Embarsur, cómo se puede manifestar con el ProGraph, a ver si se puede
se puede realizar todo en conjunto, ¿no? Porque tenéis ahí una base de pacientes con biopsia impresionante para poder analizar. Sí. Entonces será interesante ver cómo será el comportamiento con las otras formas de formulación farmacológica del tacrolimus. Cómo es el comportamiento. Pues enhorabuena, Betty. Gracias. Si os parece, pasamos a la segunda parte de la sesión, que son 4 presentaciones más, ¿vale? Así que cuando quieran. Buenos días, soy Sara Núñez y presentaré el trabajo sobre la eficacia y seguridad de la administración de hierro carboximaltosa en pacientes trasplantados renales recientes. La anemia en el posttrasplante renal reciente es un hecho frecuente, con un 50% de receptores que no alcanzan una hemoglobina superior a 12 a los 6 meses tras el trasplante. Existe un mayor riesgo de anemia en estos pacientes, principalmente por las pérdidas posquirúrgicas y las extracciones sanguíneas frecuentes, por el aumento lento en la producción de eritropoyetina por el injerto y por el déficit de hierro que estos pacientes presentan previo al trasplante y que se acentúa una vez realizado. Las guías clínicas recomiendan la administración de hierro endovenoso en grados avanzados de enfermedad renal crónica según el grado de anemia, siempre que la ferritina sea inferior a 500 nanogramos mililitro y el índice de saturación de transferrina inferior en un 30%, pero no especifican su uso tras el trasplante renal. Sin embargo, el tratamiento con hierro endovenoso se ha asociado a sobrecarga hepática, daño oxidativo, mayor riesgo infeccioso, mayor enfermedad cardiovascular y mortalidad. En estudios recientes sobre población con enfermedad renal crónica grado 3-4 como el FIND-CKD y enfermedad renal crónica en hemodiálisis como el estudio DRIVE, alcanzar niveles de ferritinemia elevados mejora los niveles de hemoglobina y reduce el uso de agentes estimuladores de eritropoyetina, sin asociar su mayor riesgo infeccioso, como ha demostrado recientemente el estudio Pivotal. Con todo esto, nos propusimos estudiar la eficacia y seguridad del uso de hierro carboximaltosa endovenosa en receptores de trasplante renal en el posttrasplante inmediato, considerando los primeros 30 días tras la intervención. Evaluamos parámetros de eficacia como la hemoglobina y la ferrocinética en el periodo precoz y tardío, considerando la respuesta precoz como la primera ferrocinética obtenida tras hierro carboximaltosa y la respuesta tardía como la primera ferrocinética obtenida a más de 90 días tras su administración. Evaluamos, por otra parte, parámetros de seguridad, como el uso de hierro carboximaltosa durante un episodio de infección controlada y su respuesta, y los eventos infecciosos en el seguimiento en el primer año post-trasplante. De los trasplantados renales en el Hospital del Mar entre los años 2016 y 2018, 77 recibieron hierro carboximaltosa en el periodo de estudio. Hubo 53 pacientes que consideramos respondedores, ya que no requirieron transfusión posteriormente. Sin embargo, 24 pacientes requirieron transfusión tras la administración de hierro carboximaltosa. Excluimos a 7 por presentar otras circunstancias que podían influir en el estudio. Los 18 restantes consideramos que no tenían una buena respuesta a hierro carboximaltosa y los denominamos no respondedores. Al analizar las características de los receptores, las características propias del trasplante y el tratamiento inmunosupresor entre los pacientes respondedores y no respondedores, no encontramos diferencias significativas. Sin embargo, había una mayor proporción de varones y un menor uso de timoglobulina como tratamiento de inducción en los pacientes respondedores, cuyo análisis estaba próximo a la significación estadística. Al analizar los parámetros analíticos previos a la administración de hierro carboximaltosa, encontramos diferencias significativas en el valor de hemoglobina previa. Sin embargo, no encontramos diferencias en la ferritinemia, ni la proporción de pacientes que tenían ferritinas por encima de 700 nanogramos mililitros, ni tampoco en el índice de saturación de transferrina. Al analizar las características propias de la administración de hierro carboximaltosa, encontramos un mayor uso de dosis elevadas en aquellos pacientes que no respondían. Por otra parte, un 19% de los pacientes del grupo respondedor habían recibido agentes estimuladores de la eritropoyetina previos a la administración de hierro carboximaltosa, mientras que no detectamos ningún paciente en el grupo no respondedor. En ambos grupos había pacientes que habían recibido una transfusión peritrasplante, pero no hubo diferencias significativas entre los grupos. Con estos datos realizamos el análisis multivariante para predecir la no respuesta a hierro carboximaltosa y detectamos que únicamente la hemoglobina inferior a 8 gramos de decilitro era significativa, con un riesgo 17 veces mayor para transfusión. Una vez obtenidos estos datos, calculamos el valor de hemoglobina inferior al cual predecía mejor la transfusión, que era de 7,74 gramos de decilitro, con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 39%. Posteriormente, evaluamos la eficacia de la administración de hierro carboximaltosa en los pacientes respondedores. Observamos que tanto en el periodo precoz como en el periodo tardío había una elevación en la hemoglobina y en el valor de índice de saturación de transferrina. Sin embargo, la ferritina se elevó de forma transitoria en el periodo precoz, pero se normalizó en el periodo tardío.
En cuanto a los parámetros de seguridad, observamos que 20 pacientes habían recibido hierro carboximaltosa bajo un episodio de infección activa controlada. 3 pertenecieron al grupo no respondedor y requirieron transfusión posterior, mientras que 17 pacientes respondieron correctamente. La única diferencia significativa que encontramos entre estos dos grupos es que los pacientes respondedores recibían hierro carboximaltosa más tempranamente al inicio del tratamiento antibiótico. Analizamos además la seguridad a largo plazo en los pacientes respondedores y observamos que un 32% de los pacientes ingresaban en el primer año post-trasplante por infección, con una media de 118 días tras la administración de hierro. Las infecciones eran predominantemente de origen urinario. Tanto los pacientes que recibían hierro carboximaltosa bajo una infección activa como aquellos pacientes que ingresaron después de la administración de hierro no encontramos datos que sugiriesen un empeoramiento clínico, ya que no hubo cambios en la terapia antibiótica dirigida y no encontramos pacientes que ingresasen en una unidad de críticos durante la infección. Con todo ello, concluimos que los pacientes trasplantados con anemia en el posttrasplante inmediato se benefician de la administración de hierro siempre que la hemoglobina sea superior a valores de 8 gramos de decilitro, independientemente de la administración de agentes estimuladores de la eritropoyetina y de la dosis de hierro administrada. La administración de hierro carboximaltosa es eficaz tanto para corregir la hemoglobina como el índice de saturación de transferrina a corto y a largo plazo. Hay una elevación transitoria de ferritina que se corrige en el periodo tardío. La administración de hierro durante una infección activa controlada no condiciona una peor respuesta terapéutica a hierro, ya que la mayoría de los pacientes responden tras su administración. En los ingresos por infección posteriores a la administración parece que no hay un empeoramiento clínico atribuible al tratamiento. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Conchita Jacobs, del Grupo de Nefrología del Hospital de Vallhebron de Barcelona, y os voy a presentar el trabajo titulado «Una forma procesada de apolipoproteína 1 se asocia específicamente a la recibida post-trasplante de la glomerulosclerosis segmentaria y focal». A modo de introducción, comentaros que la glomerulosclerosis segmentaria y focal es una lesión histológica renal que se asocia al síndrome nefrótico, que si no existen causas secundarias asociadas, se dice que es idiopático o primario. Algunas de las variantes de esta enfermedad son causadas por un factor circulante desconocido, y esto se conoce porque un 30-40% de los pacientes recaen para la enfermedad tras el trasplante renal. Estas recaídas suponen una complicación post-trasplante importante y se detectan por la presencia de proteinuria en rango nefrótico y se confirma mediante una biopsia del anoinjerto renal, donde se espera encontrar hallazgos de glomerulosclerosis segmentaria y focal. Puede pasar que el incremento de proteinuria se detecte pronto tras el trasplante renal y no se objetive presencia de glomerulosclerosis segmentaria y focal en la biopsia, debido a que las lesiones histológicas todavía no se han desarrollado. Y también puede pasar que en la biopsia renal haya pocos glomérulos, hecho que también complica la confirmación diagnóstica. Es por esto que biomarcadores que pudieran ayudar en el proceso de diagnóstico serían de gran utilidad clínica. En un estudio anterior descubrimos en orina de los pacientes recidivantes una forma anómala de apolipoproteína 1 a la que nombramos APO1B. La detección de APO1B permite discriminar con elevada especificidad y sensibilidad a los pacientes que recaen para gestas de trasplante renal de aquellos pacientes que no recaen, y también de los pacientes que muestran proteinuria post-trasplante por otra causa, siendo un buen biomarcador para estas recidivas. Como os he comentado, APOA1B es una forma modificada de APOA1 que normalmente se encuentra en plasma y presenta la particularidad de que presenta un incremento de masa molecular que se estima de entre unos 500 o 1000 Daltons. Debido a que esta proteína se asocia tan específicamente a las recaídas de HES, nos preguntamos cuál sería la modificación presente en APO1B. Nos planteamos dos opciones: una, que la modificación fuera de origen genético, y dos, que la modificación sucediera de forma posttraduccional. Para estudiar si el origen era genético, secuenciamos el gen de APOA1 en pacientes GES positivos para APO1B y los comparamos con aquellos negativos para APO1B en orina. Y para estudiar posibles modificaciones posttraduccionales, analizamos la estructura molecular de la proteína. El análisis del gen de APO1 reveló una serie de polimorfismos, pero ninguno de ellos se pudo asociar específicamente a los pacientes APO1B positivos, por lo que pudimos concluir que el incremento de masa molecular de APO1B no tiene un origen genético. Después de esto, nos propusimos estudiar la estructura de la proteína para ver qué tipo de modificación presentaba. Antes de hablaros de los experimentos concretos que hicimos, os voy a mencionar brevemente cómo se sintetiza y procesa esta APO1 normalmente.
Se sintetiza mayoritariamente en el hígado, pero también en el intestino delgado, y se libera al torrente sanguíneo en forma de proproteína. Esta proAPO1 tiene un propéptido de 6 aminoácidos en el extremo N-terminal, que es inmediatamente escindido para formar APO1 madura, y esta se incorpora al metabolismo de las HDLs. Ambas formas de APO1, es decir, la APO1 madura y la proAPO1, se pueden hallar en el plasma y se pueden distinguir claramente en un gel proteómico bidimensional como el que se muestra en la imagen. Igual pasa con APO1B, que se puede distinguir claramente usando un enfoque proteómico bidimensional en orina de pacientes recidivantes para GER. Lo que hicimos para determinar si existían alteraciones en APO1B a nivel proteico fue resolver en geles bidimensionales plasma y orina de pacientes recidivantes para GER APO1B positivos para poder aislar las distintas formas de APO1 y analizarlas por espectrometría de masas. Este análisis permite conocer tanto la secuencia de aminoácidos de cada proteína como las posibles modificaciones posttraduccionales presentes en ellas. Para nuestra sorpresa, el análisis no mostró ninguna modificación posttraduccional específica en APO1B, pero sí hallamos diferencias en cuanto a la secuencia de aminoácidos de la proteína. En la figura se muestran las secuencias de aminoácidos de cada forma de APO1. En rojo se muestran los aminoácidos reconocidos por el espectrómetro de masas, es decir, la secuencia de aminoácidos de cada forma empezando por el N-terminal. Como podéis ver remarcado en amarillo, proAPO1 tiene en el extremo N-terminal una secuencia de 6 aminoácidos que corresponde al propéptido. Hasta aquí todo normal, pero al analizar APO1B, que es la forma que se encuentra en la orina de los pacientes recidivantes para GER, nos dimos cuenta de que retenía 3 de los 6 aminoácidos del propéptido N-terminal. Estos 3 aminoácidos pueden explicar el incremento de masa molecular que se observa en la proteína. Para confirmar este hallazgo, lo que hicimos fue sintetizar un anticuerpo específico contra la región del propéptido que debería reconocer proAPO1, no reconocer APO1 madura y reconocer APO1B de ser cierto que conserva parte del propéptido N-terminal. Para ello, volvimos a resolver de nuevo plasma y orina de pacientes recidivantes para GER en geles proteómicos bidimensionales y procedimos a inmunodetectar las formas de APO1. Como se puede ver en los paneles centrales de la imagen, usando un anticuerpo contra APO1 que reconoce todas las formas de APO1, se detectó APO1 madura y proAPO1 en plasma y en orina APO1B y otras formas minoritarias de APO1. En cambio, usando un anticuerpo contra proAPO1, solamente se detectó proAPO1 en sangre y APO1B en orina, confirmando que APO1B realmente conserva parte del propéptido N-terminal. De esta manera, pudimos determinar que APO1B, que se encuentra específicamente en la orina de pacientes recidivantes para GER, es una forma mal procesada de APO1. Y además, esto fuertemente sugiere que existe en estos pacientes una actividad proteasa alterada que transformaría proAPO1 en APO1B. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien, en primer lugar, el mero hecho de haber hallado la modificación presente en APO1B permitirá mejorar el método de detección, ya que podremos establecer métodos dirigidos a esta proteína y cuantitativos. En segundo lugar, también nos permite seguir investigando sobre el mecanismo fisiopatológico de las variantes recidivantes de GER, ya que la proteasa que genera APO1B podría estar implicada en el mecanismo molecular de la enfermedad y potencialmente podría ser una diana terapéutica. Bien, esto es todo lo que os quería explicar. Aprovecho para agradecer a todos los que han participado y han hecho posibles estos resultados y a vosotros por vuestra atención. Buenos días, soy Jordi Comas, técnico de los registros renales de la OCAT, y os voy a hablar de los resultados observados a corto plazo después de la implantación del nuevo modelo de asignación renal. ¿Por qué un nuevo modelo? Nosotros queríamos ajustarnos a los dos principios de la asignación de órganos, los principios de equidad y transparencia, pero vimos algunas carencias que aquí os detallamos. Veíamos que había diferentes tiempos de espera en los pacientes en función del centro en el que estaban en lista. Habría problemas de acceso a riñones en determinados pacientes, de trasplantes combinados, pacientes hiperinmunizados. A causa de la sectorización existente en la asignación renal, el centro trasplantador dependía mucho de la actividad de donación de los centros que tenía asignados. Y en cuanto al principio de transparencia, queríamos tener un sistema de asignación que fuese objetivo, que fuese transparente, que lo pudiésemos auditar o evaluar en todo.
Así, los principales cambios que se implementaron fueron la creación de una puntuación score para la ordenación de la lista de espera, que los riñones procedentes de centros no trasplantadores se asignaran un receptor de la lista de espera única de toda Cataluña. Se revisaron el orden de priorización de los programas especiales, multiorgánicos, hipersensibilizados, pacientes pediátricos. Se integraron los sistemas de información de la OCAT con las unidades de trasplante renal y con el Laboratorio de Histocompatibilidad de Cataluña para poder crear este score y poder también evaluar el proceso. Y ya a finales, una época más reciente, se mejoraron las técnicas de estudio inmunológico mediante una nueva guía inmunológica. Así, el cronograma fue el siguiente. En el 2013 se empezaron con los grupos de trabajo de expertos. En el 2016 se empezaron a hacer las primeras simulaciones sobre el impacto que tendría este nuevo modelo. En enero del 2017 se empezó una prueba piloto ya con los listados de los pacientes, ya con esta puntuación. En junio del 17 se implantó ya y empezó a funcionar este score y los cambios en la asignación que os hemos comentado. Y ya un poco más tarde, a finales del 18, fue cuando se implementó la nueva guía inmunológica. Así, el objetivo de este estudio fue comparar los resultados de los trasplantes renales realizados antes y después de la implantación del nuevo modelo. Valoramos los cambios en relación a los tiempos de espera, a las características de pacientes y trasplantes, los resultados del trasplante y las supervivencias. Para ello, diseñamos un estudio observacional retrospectivo con los que utilizamos los datos de los registros de la OCAT y del Laboratorio de Histocompatibilidad y comparamos dos periodos, un periodo anterior al nuevo modelo, que fue del 14 al 16, y un periodo ya del nuevo modelo, del junio del 17 al 19. Se excluyeron los trasplantes enero-mayo del 17, que fue este periodo de prueba piloto. Los análisis realizados fueron análisis descriptivos y de supervivencia. Entrando ya en los resultados, vemos que no hubo cambios en las características de los pacientes antes y después de la implantación del nuevo modelo. Vimos 75% de mujeres, trasplantes a pacientes de 59 años de edad media, 17% de nefropatía diabética y 5% de pacientes con grupo sanguíneo AB. En cuanto a los receptores hipersensibilizados, tampoco se observaban diferencias entre los. En cuanto al origen del riñón, vemos que no hay diferencias entre los dos periodos en cuanto al origen del riñón y vemos que habría este 20% de los trasplantes que provienen de un riñón de un centro no trasplantador y que serían los tributarios de esta lista de espera única de Cataluña. En cuanto al programa de priorización, se observa un incremento de los trasplantes de los programas de hiperinmunizados, tanto el programa PATI como el programa hiperinmunizado catalán. Si bien estos dos programas no empezaron hasta el 2015. Así, si sacamos el año 2014 del análisis, vemos que los trasplantes del programa PATI se mantuvieron alrededor de este 4% y los trasplantes del programa HiperCat pasaron del 5 al 9%. Como todos sabéis, el tipo de donante también ha cambiado estos últimos años y se observa este incremento de los donantes en asistolia tipo 3. En cuanto a los receptores hipersensibilizados, se observa la misma distribución del origen del riñón y también este incremento de los donantes Maastricht tipo 3. En cuanto a los trasplantes prediálisis, se observa un pequeño incremento del 6 al 9%. Se observa también una reducción en el periodo del nuevo modelo del tiempo de espera, tanto en lista como en diálisis. Se observa un incremento de la tasa de anticuerpos de los pacientes. Esto seguramente viene derivado de la nueva guía inmunológica que empezó a finales del 18 y que hace determinaciones CPRA a todos los pacientes en lista. Se redujo el nivel de incompatibilidad de los donantes receptor, aumentando sobre todo el nivel 2 de incompatibilidad del 7,6 al 17%. En cuanto a los receptores hipersensibilizados, se observan las mismas distribuciones, aunque el trasplante prediálisis no se incrementa. En relación a la isquemia fría, se observa una disminución de 16 a 15 horas. Una disminución también de la necrosis tubular aguda del 29 al 24%. En cuanto a los pacientes hipersensibilizados, se observan las mismas distribuciones, aunque no la disminución de la proporción de necrosis tubular. En relación a las supervivencias, en todas las diapositivas veréis igual. A la parte izquierda están todos los receptores evaluados y seleccionados para el estudio y a la parte de la derecha los receptores hipersensibilizados.
En cuanto a la supervivencia del paciente, vemos que en todos los receptores no hay diferencias entre los dos periodos. En cuanto a los receptores hipersensibilizados, tampoco hay diferencias estadísticas significativas, si bien vemos una ligera mejora de la supervivencia en el segundo. En relación a la supervivencia del injerto muerte censurada, tampoco hay referencias cuando tenemos en cuenta todos los receptores y tampoco las hay a nivel estadísticamente significativo en los hipersensibilizados, si bien se observa esta ligera mejora. Finalmente, la supervivencia del injerto, teniendo en cuenta que la muerte es una causa de fracaso, en todos los receptores tampoco hay diferencias y en los receptores hipersensibilizados sí se observa una mejora estadísticamente significativa en el segundo periodo, pasando la supervivencia al primer año del 77,6% al 87,5%. Este resultado nos llamó la atención y decidimos hacer un pequeño análisis multivariante teniendo en cuenta todas las variables que os hemos ido presentando a lo largo del estudio y finalmente vimos que las que quedaron como significativas fueron, bueno, el sexo siempre lo dejamos, se quedó la edad, el grupo sanguíneo y el periodo, siendo el periodo actual un factor protector de mejora de supervivencia. Así, comparando los trasplantes renales realizados en la época anterior al nuevo modelo y a la posterior, vemos que no se modificaron las características de los pacientes trasplantados, disminuyó el tiempo de espera de los pacientes, tanto en lista como en diálisis, se redujo la incompatibilidad HLA, se redujo el tiempo de isquemia fría y se redujo la necrosis tubular aguda. Para el total de trasplantes, las supervivencias no se vieron al año no se vieron modificadas y sí que se observó una mejora de la supervivencia del injerto al año en pacientes hiperinmunizados. Algunas consideraciones a estos resultados, deciros que el nuevo modelo de asignación renal, como ya os hemos presentado, contempló varias medidas y estas han podido afectar de forma distinta. Sobre todo la implantación de la nueva guía que fue a finales del 2018 y que comportó que se hicieran determinaciones de anticuerpos a todos los pacientes y una tipificación HLA de alta resolución. Muchas gracias. Vamos a presentar nuestra experiencia con los pacientes de nuestro programa de trasplante renal que hemos trasplantado con anticuerpos donante específicos preformados previos al trasplante. De todos es conocido que la principal causa de pérdida del injerto renal es la causa inmunológica. Por ello, al problema de la necesidad de donantes se ha unido también el problema de la sensibilización de nuestros receptores. Cada vez en nuestras listas de espera el número de pacientes hiperinmunizados va aumentando. Los avances de la inmunología en el campo del trasplante renal nos han permitido conocer qué tipos de anticuerpos y su implicación patológica en el episodio del rechazo y la evolución posterior de los injertos renales. Estos avances en la inmunología han permitido desarrollar nuevos métodos como los actuales estudios de fase sólida y más concretamente la técnica Lumines, que nos permiten conocer el tipo y las especificidades de los anticuerpos preformados de nuestros pacientes en la lista de espera. Con la técnica Lumines podemos realizar un estudio de anticuerpos anti-HLA específicos de nuestros receptores y con ello conocer el PRA virtual, que nos dará la probabilidad de encontrar un donante con alelos HLA prohibidos. En nuestro hospital, gracias al trabajo del Servicio de Inmunología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que realiza un estudio del complemento en nuestros receptores hiperinmunizados, hemos modificado el algoritmo propuesto por el doctor Marcos López del Servicio de Inmunología del Hospital de Valdecilla a la hora de selección de nuestros receptores con anticuerpos preformados. En nuestro caso, si disponemos de este estudio del complemento en nuestros pacientes, si el estudio es positivo, no trasplantamos al paciente, mientras que si los anticuerpos preformados de nuestros receptores no fijasen el complemento, sí trasplantaríamos a nuestro paciente. Cada vez hay más trabajos en la literatura que apoyan el trasplante en este tipo de receptores. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue conocer la evolución de los pacientes de nuestro programa que fueron trasplantados en presencia de anticuerpos preformados contra antígenos del donante.
Para ello, realizamos un estudio observacional y retrospectivo de nuestra serie de pacientes trasplantados desde el inicio, en marzo del 2007, hasta diciembre del 2019, tomando como población de estudio, obviamente, aquellos pacientes trasplantados con anticuerpos donantes específicos preformados y cuyas pruebas cruzadas, obviamente, también eran negativas. Como variables demográficas, escogimos las habituales: el sexo, la edad, grupo sanguíneo del donante y del receptor, la etiología de la enfermedad renal crónica, el tiempo y la modalidad del tratamiento renal sustitutivo, el número de incompatibilidades del sistema HLA, el tiempo de isquemia fría y, por supuesto, los anticuerpos anti-HLA con sus tipos clase 1 y 2 y el MCI correspondiente de los mismos. Como variables de estudio, elegimos el tiempo de evolución de nuestros receptores, la tasa del retraso en la función del injerto, la tasa de rechazo agudo y sus tipos, las tasas globales de supervivencia del paciente y del injerto, la función renal, medida o expresada como la medida de la creatinina y proteinuria, y tasas de complicaciones infecciosas y qué había pasado y ocurrido con nuestros ADES preformados, tanto en cuanto a la negativización de los mismos y la variación del MCI correspondiente. Todos los resultados se expresan en media aritmética, con desviaciones estándar y porcentajes. Desde el 2015, que fue el primer paciente que trasplantamos con ADES preformados, hasta el final del estudio en diciembre del 19, hemos trasplantado a 14 pacientes con anticuerpos donantes específicos, que suponen un 2,9% de nuestra serie total. Es decir, que en 7 de ellos teníamos hecho un estudio del complemento, todos ellos correspondientes al año 2019. El protocolo de inducción de sensibilización de estos pacientes consistía en una sesión de plasmaféresis previa a la cirugía. El protocolo inmunosupresor consistía en inducción con timoglobulina a dosis de 1,5 miligramos por kilo y día, tacrolimus en su formulación almatrap a 0,25 miligramos por kilo de peso, bicofenolato sódico, dosis de 720 miligramos al día repartidos en 2 dosis, y esteroides a dosis de 2,5 miligramos por kilo, antes de bajar a quirófano, que repetíamos la dosis en el quirófano al desclampar la arteria renal, y posteriormente en planta a 0,5 miligramos de prednisona por kilo y día. Por último, decir que utilizábamos también rituximab en 2 dosis, el primer día y el 7º día post-trasplante. Comenzando con los resultados de las variables demográficas, decir que la edad del donante y el receptor eran muy similares, que el 80% de nuestros receptores fueron mujeres y que el grupo sanguíneo del donante mayoritario fue el grupo 0. La etiología de la enfermedad renal crónica de nuestros pacientes fue muy variada. La mayoría estaban en tratamiento sustitutivo renal mediante hemodiálisis, salvo un paciente que trasplantamos desde pre-diálisis, que el tiempo de tratamiento renal sustitutivo en diálisis fue de 44 meses y que en un 36% de los mismos diera su segundo trasplante. El grado de compatibilidad de nuestros pacientes era bajo, con casi 4 incompatibilidades, el tiempo de isquemia frío mucho más alto de lo que deseábamos, con casi 19 horas, y destacar que el PRA de nuestros pacientes era muy alto, con casi el 83% de media. Por último, en cuanto a los anticuerpos donantes específicos pretrasplante, decir que 5 pacientes tenían de la clase 1, 3 pacientes de la clase 2 y 6 pacientes compartían ambos 1 y 2. Destacar que en 7 pacientes de ellos teníamos disponible el estudio de fijación del complemento pretrasplante. Empezando los resultados de las variables de estudio, decir que el tiempo medio de seguimiento en nuestra serie es de 29 meses, que va con un rango desde los 4 a los 62 y que más del 70% de nuestros pacientes han cumplido 2 años de seguimiento. En cuanto a las supervivencias globales, decir que tanto el paciente como el injerto ha sido excelente, solo hemos perdido un injerto renal. Se trataba de una paciente de 78 años con un PRA previo del 98% y que llevaba 31 meses en hemodiálisis y presentaba una alta tasa de anticuerpos clase 1 pretrasplante. Presentó un rechazo agudo humoral y múltiples complicaciones, congresos, poritus
insuficiencias cardíacas y neutropenia, y los anticuerpos de clase 1 no se modificaron. Dada la edad y sus complicaciones, decidimos no seguir adelante y la paciente volvió a hemodiálisis. El 36% de nuestros pacientes presentaron un retraso en la función del injerto. Tuvimos 3 episodios de rechazo agudo que suponen el 21.4% de nuestra serie, uno de ellos un rechazo agudo celular y 2 humorales, uno de ellos no controlado con vuelta a hemodiálisis, el de la paciente anteriormente descrita. En cuanto a la función renal, la media de creatinina en nuestra serie es de 1.6 miligramos decilitro y de proteinuria de 0,7 gramos al día. Todo ello cuando ya se ha cubierto 29 meses de tiempo medio de evolución y el 71% de nuestros pacientes llevan más de 2 años de seguimiento. ¿Qué ha ocurrido con los anticuerpos donantes específicos en el periodo post-trasplante en nuestra serie? En 6 pacientes se han negativizado por completo y en otros 6 pacientes se ha disminuido el MCI hasta un 63% de media de los mismos. En 2 pacientes no ha habido ninguna modificación. Uno de ellos es el que presentó el rechazo agudo humoral y la vuelta a hemodiálisis, y el segundo paciente es el que presenta una peor función renal de nuestra serie, con una creatinina de 3.9 miligramos al final del periodo. Aunque nuestra serie es pequeña, quisimos ver cuáles eran las supervivencias globales tanto del paciente y del injerto, así como la función renal, en función del tipo de anticuerpos preformados previos al trasplante. Destacar que aquellos pacientes que tenían de ambas clases, clase 1 y clase 2, al final de este periodo de seguimiento, son los pacientes que tienen una peor función renal. Por último, destacar el aumento de las complicaciones infecciosas de nuestros pacientes, motivadas por el tratamiento agresivo de inducción y desensibilización de los mismos, condicionados por su situación de hiperinmunidad, con una tasa de infección por CMV cercana al 36%, del BK superior al 20% casi de episodios de sepsis, y por último destacar casi el 37% de nuestros pacientes tuvieron episodios de neutropenia. Todo ello decir que no ha tenido ninguna repercusión en la mortalidad de nuestra serie, aunque sí bastante morbilidad. Para concluir, decir que nuestra serie y el periodo de seguimiento son cortos, que el protocolo de sensibilización que hemos utilizado no está consensuado y no sabemos cuál es su eficacia sobre la producción de los anticuerpos donantes específicos, sí destacar una aceptable tasa de rechazo agudo y buenas tasas de supervivencias globales tanto del paciente como del injerto, aunque por último destacar esa mayor tasa de complicaciones infecciosas comentada anteriormente. Muy bien, pues damos paso a la parte de preguntas de este último bloque de presentaciones. Hay 4, si no me equivoco, preguntas del foro, del público virtual. Las 2 primeras son para Sara Núñez, del Hospital del Mar, en relación con el hierro carboximaltosa, y la primera es de José Portolés. Felicita a Sara, buen trabajo, gracias, y pregunta 2 cosas. Primero, ¿cuál fue la dosificación de hierro? Si fue una dosis única de 500 miligramos o según respuesta. Y la segunda pregunta es si reciben EPO o DARVE o algún otro agente eritropoyético simultáneamente, y si es así, ¿qué dosis y en qué patrón? Bueno, muchas gracias. El estudio está hecho con una primera dosis de hierro carboximaltosa que decidimos según criterio clínico si era de 500 o de 1 gramo. La mayoría de pacientes recibieron 1 gramo directamente y en el estudio analizamos la diferencia que podía haber entre administrar uno u otro y encontramos que los pacientes que no respondían y que acababan transfundiéndose al final tenían dosis más altas de hierro, por lo que posiblemente la anemia o el grado de anemia era más importante al principio, ¿no? Curiosamente, en el estudio analizamos también si le habíamos dado darbepoetina antes de administrar el hierro, y los pacientes que respondían había un porcentaje, que creo que eran 12 en total de los 57 que recibían EPO, mientras que en el grupo que no se transfundía no había ninguno que recibiese EPO. En el grupo que se transfundía no había ninguno que recibiese EPO. Nos pareció una respuesta curiosa. Creemos que en parte también es debido a nuestra experiencia clínica de pensar que a un paciente le podemos
ahorrar la dosis de hierro o podemos evitar la transfusión administrando darbepoetina. Y posiblemente el mayor grado de anemia o el mayor grado de ferropenia hace que no hagamos esto en los pacientes que al final acaban transfundiéndose. Yo creo que los resultados, al ser un grupo pequeño, pues hay que analizarlos bueno, hay que ser un poco cauto y ver un poco si más adelante estos resultados si se siguen repitiendo, si es verdad que en todos los pacientes que se transfunden no necesitamos darbepoetina, porque igual puede ser importante en el manejo de la anemia post-trasplante. Muy bien. Sara, hay otra pregunta de Carlos Jiménez y dice, ¿se ha comunicado como efecto secundario tras el hierro hidroximaltosa la osteomalacia? ¿Qué puedes comentar? Que a veces pasa desapercibido si lo habéis considerado. La verdad es que en nuestro grupo no hemos encontrado ninguna incidencia de este tipo en el seguimiento. También analizamos los niveles de fósforo, que también se administran en hipofosfatemia en pacientes que reciben hierro carboximaltosa, y no parece que ninguno de estos dos efectos se hayan demostrado en nuestra población de estudio, al menos en el primer año tras seguimiento de la administración de hierro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hay dos preguntas también para Jordi. Creo que acaba de entrar otra más. De Marta. Bueno, en ambas te dan la enhorabuena por la presentación, Jordi. La primera es de José Portolés, que tiene gran interés porque en Madrid siguen una línea parecida y pone que sobre el objetivo de mejora de la equidad, de la accesibilidad al trasplante, quizás sería mejor parámetro la reducción de la variabilidad que la media o mediana del tiempo de espera. Y si tienes datos de dispersión en ambos periodos, como pueden ser el intervalo intercuartil o la desviación estándar. Vale, buenos días, gracias. Bueno, en la presentación no los he puesto estos datos y aunque los tengo calculados, pero ahora mismo no me acuerdo, sí que es verdad que se observa la reducción de tiempo de espera bastante similar en todas las unidades de trasplante y se acercan bastante entre ellos, por lo que sería de esperar que la dispersión de esta mediana pues fuera menor. Vale. Mira, y María Valentín igualmente te da la enhorabuena, Jordi, y te pregunta, bueno, que los datos son excelentes, y quería preguntarte que qué locus de HLA se utiliza para evaluar el grado de mismatch donante-receptor, ABDR, o se añade C y DQV1 a los tres primeros. No, ABDR. Vale. Yo tengo una pregunta para Jordi, ya que estamos con él. Bueno, enhorabuena por el score. Nosotros en Andalucía diseñamos un score parecido también, un poco, pues más o menos sobrepesando la compatibilidad, el tiempo en lista de espera y tal. Hay dos preguntas que a mí nos surgieron en su momento. En primer lugar es si los enfermos en prediálisis salen perjudicados porque el tiempo de diálisis, evidentemente, los que están en prediálisis no cuenta. Entonces, no creo haber visto que hubiera diferencia entre el trasplante preventivo antes de la diálisis, entre el periodo previo y el posterior. No sé si lo habéis notado. Bueno, sí que ha habido un ligero incremento de los prediálisis en el segundo periodo. Y no, realmente los que están en prediálisis, el tiempo de espera pues no se les aplica, pero sí que es verdad que hay algunos casos en los que ya existe mucha compatibilidad, que realmente esta compatibilidad alta da muchos puntos y prioriza mucho al receptor, independientemente de que va más o menos. Y una pregunta que ya no sé si nosotros nos hemos planteado, y supongo que en otras comunidades igual, el hecho de la lista única de trasplante renal. En lugar de pasar de cada centro, sino una lista única autonómica. Entonces, este tipo de score evidentemente facilita el que haya una lista única. ¿Habéis planteado hacer esto igual que se hace con el PATI? Bueno, cuando se valoró este nuevo modelo, se decidió este modelo mixto, ¿no? Un poco para mejorar en cuanto a la equidad y bueno, los objetivos que se han comentado, pero también de alguna manera se quería preservar la motivación de los centros trasplantadores a la hora de obtener los donantes, ¿no? Entonces, pues se decidió este modelo mixto en su día. Pero bueno, como bien dices, la existencia de este score hace fácil si en algún momento se decidiese consensuarse entre todos los servicios, pues, para realizar esta lista única se podría hacer, claro. Muy bien.
Para Miguel Ángel hay una pregunta de Marta Crespo, que pone ¿qué criterios de DSA aceptasteis? ¿MFI o fijación de complemento, C3D o C1Q? Bueno, muchas gracias, Marta. No, nosotros en el nivel de DSA no lo fijamos y lo único fue la fijación del complemento, del C1Q. Fue lo que, gracias a la información que recibimos del Laboratorio de Inmunología del Hospital 12 de Octubre, que son donde nuestros pacientes son estudiados desde el punto de vista inmunológico, son los que nos mandan los informes y en la hora de la alerta de trasplante del día que llamamos al receptor nos ponen en contacto, bueno, pues la prueba cruzada virtual y todo el estudio resumido, aunque previamente ya lo hemos recibido, pero bueno, nos vuelven a recordar la posibilidad o no de trasplantar a este paciente, sobre todo fundamentalmente en eso, en función del estudio del complemento del C1Q. De todas maneras, he entendido que tenéis estudio complemento solo en la mitad de los... Sí, solo en la mitad. Nosotros en los otros nos hemos fijado porque, bueno, como la prueba cruzada en ese momento, del momento de la alerta, era negativa, y bueno, aunque teníamos un antecedente en el estudio inmunológico que tenía anticuerpos DSA, suponíamos que esos DSAs, los MFI, serían bajos y que probablemente si no tenían una prueba cruzada en ese momento actual positiva, pues probablemente podíamos trasplantarlos. Se trataban de pacientes casi todos con un tiempo de lista de espera bastante importante y que ya habíamos llamado en más de 3, 4 y hasta 5 veces para una posible alerta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cuando teníamos esa primera prueba cruzada actual negativa, pues nos atrevimos a trasplantarlos. Es verdad que a partir del año desde el 2019, que el Laboratorio de Inmunología nos complementa con este estudio, pues realmente, bueno, vamos un poco más seguros a la hora de elegir al receptor. Muy bien. Habría mucho que preguntar, pero es que vamos cortos de tiempo. Conchita, ¿tienes alguna pregunta para Conchita, Alberto? Bueno, primero felicitarla, aunque nosotros, algunos de los que estamos aquí, conocemos muy bien este trabajo de cerca. Oye, darle recuerdo a Joan de nuestra parte. Sí, lo mismo acabo de decir. Nefrólogos del GREAT, un abrazo muy grande. Eso lo digo. Me interesa mucho, Conchita, que nos comentes sobre si esto podría ser un método de detección en la clínica, ¿no? Para predecir la recidiva de la focalisementaria en un trasplantado. Bueno, gracias. Como ya sabéis, en el trabajo anterior que publicamos sobre la validación del marcador IASIA, hicimos una prueba piloto para ver si podía predecir recidivas y en la mayoría de los pacientes que recidivaron antes del trasplante también fueron positivos para este marcador. Yo creo que para que el marcador salga adelante en la translación clínica es importante poner a punto el método de detección por espectrometría de masas, que en eso estamos trabajando ahora. Y también estudiar la proteína en riñón nativo para realmente ver si se asocia al mal pronóstico del síndrome nefrótico y eso podrá predecir al final si va a recidivar post-trasplante y ese proyecto, bueno, también recientemente nos han financiado y estamos muy contentos que podemos estudiar finalmente esto y que animo aquí a cualquiera que quiera participar, que estamos recogiendo orina y plasma de pacientes con síndrome nefrótico en riñón nativo con tecnología alimentaria y para comparar con membranosas, que si quieren participar nos hagan un mail y hablamos. Pues muchas gracias, Conchita. Bueno, estamos llegando al final. A ver si quieres despedirte. Sí. Nada, ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros. La verdad que se han quedado muchas preguntas con ganas de hacerlas, pero tenemos que ajustarnos al tiempo y continuar con el congreso. Así que gracias a todos y un placer. Muchas gracias. Enhorabuena por los trabajos. Gracias. Esperemos que nos veamos pronto. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Adiós.